Hola, mi nombre es Carolina Laplace y les doy la bienvenida a SCE Talks. En nuestro próximo panel estaremos hablando sobre perspectivas sobre el futuro de la seguridad nacional en México. Pero antes, quiero recordarles a todos que los paneles del día de hoy están siendo grabados y podrán encontrarlos a partir del día de mañana en la página del evento. Y también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde encontrarán todas las novedades de nuestros eventos. Y bueno, ahora sí, les presento a Paloma Mendoza Cortés, quien es consultora internacional y tendrá a cargo la moderación de este panel. Paloma, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel sobre el futuro de la seguridad nacional en México. Para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, voy a proceder a presentarles a nuestros tres panelistas del día de hoy, que, como ustedes bien saben, uno de los objetivos principales de Global Security Connection es precisamente interrelacionar y entablar un diálogo tanto con el sector público, el sector privado y el sector académico. Mejor muestra es este panel que nos acompaña el día de hoy, tres ponentes excepcionales que sin duda nos darán muchas ideas concretas para interrelacionar en los sectores público, privado y académico. Y bueno, voy a proceder con la presentación de nuestros tres panelistas en aras de agilizar el proceso. Perfecto. En primer lugar, la doctora María Cristina Rosas es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 33 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Es maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con un diplomado en Epidemiología Analítica por la Facultad de Medicina de la UNAM y otra especialidad para educadores en diabetes por la Universidad de Anáhuac. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos, México y la seguridad espacial en el siglo XXI y las relaciones internacionales en el siglo XXI. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis de Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es consultora de organismos internacionales y gobierno en torno a negociaciones comerciales e internacionales. Es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Rio Grande Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias, en Así Amanece con Leonardo Curcio, en ADN 40, en el Canal del Congreso, en CNN en español, en Sputnik News, Radio Educación, Radio UNAM y diversos medios impresos y digitales extranjeros. Seguimos con el general de brigada diplomado Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza. El general Gómez ingresó a las Fuerzas Armadas el 1 de septiembre de 1978 en el Heroico Colegio Militar, en donde recibió la formación de oficial de ingenieros de combate en el Heroico Colegio Militar. Cuenta con la licenciatura en Administración Militar, el diplomado Estado Mayor y las especializaciones Táctico-Administrativo y Superior de Guerra, la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales. Es graduado por aclamación. Asimismo, cuenta con el doctorado magna cum laude en la Dirección de Organizaciones y graduado con mención honorífica. Actualmente es doctorante en Administración de Negocios. En el extranjero, realizó la maestría en Defensa Nacional y Estudios de Inteligencia Estratégica Nacional en la República de Argentina. En Estados Unidos de América, los estudios de Estado Mayor de Combate y de Administración de Recursos para la Defensa, y en el Instituto para la Formación de Operaciones de Paz, los cursos de Comando de Operaciones de Paz de Naciones Unidas y de Operación de Minas. Entre sus distinciones ha recibido 7 condecoraciones militares de perseverancia, además de la condecoración de mérito docente, de mérito técnico, de la Legión de Honor, Medalla 1 de agosto de la República Popular de China y múltiples condecoraciones y premios de carácter civil. Finalmente ha sido distinguido con 5 doctorados honoris causa otorgados por diversas instituciones educativas. Entre sus cargos administrativos y operativos se ha desempeñado como profesor en el Heroico Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra, es coordinador académico
de la situación internacional en el Colegio de Defensa Nacional, director de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios y director del Colegio de Defensa Nacional, cargo en el cual se mantiene actualmente. Durante su carrera militar ha ocupado múltiples cargos administrativos y operativos, dentro de los que destacan comandante del Tercer Batallón de Construcción, comandante de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales, comandante de la Sexta Brigada de Policía Militar, comandante de la 24 Zona Militar. Asimismo, se ha calificado en los cuerpos especiales como paracaidista, Fuerzas Especiales y Policía Militar, participando en actividades militares y de apoyo a la población civil y autoridades. Finalmente, el doctor Manuel Balcázar es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración Pública con mención honorífica por el INAP, doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, con sede aquí en Washington, D.C. También cursó con distinción máxima el Seminario de Prevención Comunitaria del Delito para Profesionales Jóvenes de América Latina, impartido por la Universidad de Chile. Fue becario del Departamento de Estado de Estados Unidos en el Programa Internacional de Líderes en Asuntos del Crimen Organizado Transnacional y cursó los diplomados en Seguridad Nacional por el INAP, de Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y de Seguridad y Defensa Nacionales por la UNAM. A nivel profesional se ha desempeñado en los 3 órdenes de gobierno, tanto en el ámbito civil como militar, destacando los cargos de jefe de la Unidad de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, director de investigación para la equidad del Instituto de la Mujer en Chiapas, director general adjunto de Seguridad Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República, así como asesor del titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina Armada de México. Es autor del libro La influencia de los maras en México, un problema de inteligencia gubernamental, así como coautor de los libros Profesionalismo de Inteligencia en las Américas, Democratización de la Función de Inteligencia y Gestión de Inteligencia en las Américas, todos publicados por el Colegio de Inteligencia para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es coordinador y coautor del libro Pandillas del siglo XXI, el reto de su inclusión en el desarrollo nacional, y actualmente es director general de MB Consultores. Bueno, sin más preámbulos, doctores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, quiero explicarles que el va a estar en una presentación de 5 minutos, antes de un minuto para concluir, les voy a dar el inicio. En primer lugar, disertar el general Gómez, a la doctora María y al final en ese sentido, ya les he dicho anteriormente, una de las finalidades del Connection es relacionar los campos académico, empresarial y gubernamental. Y en este sentido, en los últimos años, a partir de las últimas 2 décadas, donde se está agravando el problema de la México, el tema de seguridad ha sido suficientemente discutido en el debate público, casi al grado de que para la mayoría de la población el concepto de seguridad nacional en específico pues genera mucha incertidumbre y visiones contradictorias, ¿no? Y en este sentido yo quisiera preguntarle a usted, general Armando Gómez Mendoza, ¿qué es la seguridad nacional y cuál es su finalidad? Bueno, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días Paloma, doctora María, doctor Manuel, es un placer estar aquí con ustedes y pues es otro placer disertar sobre temas de seguridad nacional. Es un concepto que efectivamente la población a veces no lo tiene muy claro y pues vamos a tratar de clarificar estos conceptos el día de hoy. Bueno, veamos que la seguridad nacional por principio debe entenderse que es una condición, o sea, creamos las condiciones, ¿sí? Esto es responsabilidad de Estado, pero ¿para qué creamos las condiciones dentro de la sociedad? Para garantizar la integridad territorial de nuestro territorio nacional, la independencia, la soberanía, el Estado de Derecho, su estabilidad política, social, económica y la consecución de los objetivos nacionales es lo principal. Conseguir los objetivos nacionales, eso es seguridad nacional. A veces lo confundimos mucho con seguridad pública y no es así. Seguridad nacional es un todo,
un todo que abarca aspectos políticos, sociales, económicos, militares, tecnológicos, diplomáticos. Entonces, es un todo que se crea uno las condiciones, esas condiciones de vida, ese entorno que queremos, en dónde vivir. Tenemos que crear esos entornos, el entorno político, un entorno legal, un entorno tecnológico, un entorno sociocultural y un entorno de medio ambiente, también la parte del entorno económico. Entonces, veamos que esa seguridad nacional, la finalidad de esta seguridad es crear ese entorno, ese medio ambiente que nosotros queremos, en donde queremos vivir. Eso es la finalidad de la seguridad nacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del desarrollo. Tenemos que desarrollarnos. Buscamos que ese desarrollo se cumpla. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Bueno, consiguiendo los objetivos nacionales. ¿Nuestros objetivos cuáles son? Pues los que están plasmados en la Constitución y los que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Cada uno de estos documentos presenta ahí la libertad de expresión, la educación, libertad para el trabajo. Esos son los objetivos permanentes que tenemos en nuestra Constitución. También tenemos otros objetivos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que nos van a permitir lograr ese entorno que queremos. En sí, eso es la finalidad de la seguridad nacional. Como ustedes pueden observar, es algo muy amplio, pero que conlleva al bienestar de las personas, a proteger sus bienes jurídicos, políticos, económicos, a proteger toda esta parte, porque la seguridad nacional, como les manifiesto, crea esas condiciones que cada día van a hacer crecer a nuestro país. Así, en otras partes del mundo, también se crean las condiciones. Los objetivos nacionales de cada país pueden ser diferentes a los de México o a los de determinada región, según cada país lo que quiera conseguir, cómo quiere vivir. Hoy en México queremos vivir sin corrupción, con menor desigualdad, con menor pobreza. Bueno, estos son los objetivos que buscamos y tenemos que crear esas condiciones a través de lograr el desarrollo. ¿Y quién va a participar en todo esto? Participamos todos. Las instituciones gubernamentales, participamos la iniciativa privada, participamos la población en general. Todos participamos. Eso es, cuando se nos presenta un problema, por ejemplo, un problema natural como fueron las inundaciones, participamos todos somos responsables de la seguridad nacional. Y aclaro, no es tema de seguridad pública. La seguridad pública tiene algo que ver, pero la seguridad pública no es seguridad nacional. La seguridad pública es realmente eso, la seguridad pública que protege sus bienes. La seguridad pública protege sus vidas, la paz pública. La seguridad nacional crea entornos para vivir mejor. Soy reiterativo, pero quiero que quede bien claro. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crear esos entornos para poder tener mejor seguridad nacional. En forma general, podemos concluir esta parte en donde la seguridad nacional, la finalidad es crear esas condiciones, responsabilidad de todos nosotros y a través del desarrollo nacional en todos los ámbitos. Eso es lo que yo podría decir que es la seguridad nacional. Una disculpa. Muchas gracias, general. Y para continuar, me gustaría preguntarle a la doctora María Cristina Rosas. Doctora, ¿qué amenazas y desafíos se perfilan en la Agenda 2021, en la Agenda de Seguridad Internacional? Claro, gracias. Yo quisiera comenzar señalando que a nivel internacional hemos visto un marcado divorcio entre las agendas de seguridad y desarrollo. Y esto es importante mencionarlo porque seguridad y desarrollo son dos caras de una misma moneda.
Si nosotros queremos avanzar hacia un mundo más seguro, tenemos que trabajar en el desarrollo, pero si queremos consolidar objetivos de desarrollo, como los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos trabajar en un mundo más seguro. Desafortunadamente, la agenda internacional tiene este divorcio. Cuando acabó la Guerra Fría, parecía que finalmente estábamos transitando a un mundo donde se le iba a dar al desarrollo la importancia que merecía. Vimos en los 90, por ejemplo, cumbres auspiciadas por Naciones Unidas sobre medio ambiente, sobre mujeres, sobre asentamientos humanos, etcétera, donde el elemento común era el énfasis en el tema del desarrollo. Pero luego vino otro parteaguas, el 11 de septiembre de 2001, donde la seguridad regresó por sus fueros, como ocurrió en los tiempos de la Guerra Fría, y entonces la seguridad vino a desplazar todo el avance que se había tenido en torno a la agenda de desarrollo y pues esa ha sido la tónica en el presente siglo. La crisis sanitaria que estamos viviendo tiene que ver, a mi manera de ver, en el sobredimensionamiento de los temas de seguridad, en particular de la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, que ha dejado de lado a otra serie de flagelos que es muy importante ponderar. El mundo enfrenta flagelos en materia ambiental, en materia energética, en materia de salud, en materia de género. Y estos temas han sido obscurecidos por la lucha contra el terrorismo. El terrorismo ha sido toda proporción guardada lo que fue la confrontación este-oeste en la Guerra Fría. Ha evitado que miremos una serie de flagelos que ahora evidentemente están haciendo muchos estragos en el mundo. Entonces, yo planteo que va a ser muy importante para la agenda del próximo año evitar el sobredimensionamiento de los temas. Es inevitable que el gran tema para el próximo año sea salud. Ahora tenemos el tema de la pandemia y de las vacunas y de los tratamientos, y esto va a colocar y ha empoderado, de hecho, al tema de salud en la cúspide de las preocupaciones internacionales. Pero estamos cayendo en lo mismo que vimos después del 11 de septiembre de 2001. En aquel momento, todo era terrorismo. Todos los esfuerzos del mundo, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, se volcaron para luchar contra el terrorismo. Recordamos incluso una frase muy sonada del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que decía: quien no está conmigo está contra mí. Y entonces convocó a la comunidad internacional a cerrar filas en la lucha contra el terrorismo, lo que inevitablemente nos llevó a obviar otros temas que también son importantes en la agenda internacional. Un poco acá en el continente americano, cuando tuvimos la conferencia especial de la OEA y acuñamos el concepto de seguridad multidimensional, buscamos quitarnos un poco esta terrorización de la agenda, por lo menos en el continente americano, cuando creamos el concepto de seguridad multidimensional y donde mencionábamos que es importante luchar contra el terrorismo, pero también es importante luchar contra la delincuencia organizada, y también es importante velar por el medio ambiente, y también es importante enfrentar epidemias y pandemias, etcétera. Pero lo cierto es que la agenda de seguridad internacional no la marcan todos los países. Es decir, la agenda de seguridad internacional no es la suma de sus partes, no es la suma de la agenda de seguridad de Sudáfrica, más la de India, más la de Rusia, más la de Brasil, más la de México. La agenda de seguridad internacional es la agenda del país dominante. Y eso determina que si no estamos con el país dominante asume que estamos contra él. Eso, pues, es la enseñanza que nos arroja todo este periodo del siglo XXI en el que hemos estado lidiando con la configuración de la nueva agenda de seguridad internacional. En el caso mexicano, pues nosotros sabemos que todo ha girado en torno al combate a la delincuencia organizada. Toda proporción guardada, también hemos sobredimensionado, hemos descuidado mucho la ecuación seguridad y desarrollo, y esto, pues obviamente ahora nos está pasando la factura, porque por estar mirando delincuencia organizada de manera además punitiva, ¿sí?, sin ver las causas que la originan, sin trabajar en las razones que llevan a que exista la delincuencia organizada, ha dilapidado recursos materiales y humanos, ha cobrado vidas de los mexicanos y ha hecho de México un país profundamente inseguro, pero que tampoco ha resuelto los problemas de desarrollo. Yo aquí lo dejaría.
Muchas gracias, doctora. Doctor Manuel Balcázar, con base en lo que nos han mencionado el general Gómez Mendoza y la doctora María Cristina Rosas, que ya situaron la cuestión conceptual y la coyuntura internacional, en ese sentido yo le preguntaría a usted, doctor Balcázar, ¿cómo visualiza el panorama para la seguridad nacional de México en 2021? Muchas gracias, Paloma. Buenos días, muchas gracias a la doctora Rosas, al general, por compartir el panel. Creo que fue muy oportuno el planteamiento que ellos dan y la pregunta es también muy pertinente porque este año 2020 que termina ha sido muy crítico para todos, inesperado. Entonces, puede uno pensar, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Yo pensaría dividirlo en los 4 campos básicos del poder, haciendo una pequeña alteración en el último, no tanto en lo militar, sino en seguridad. Y empezaría por la parte política. ¿Qué vamos a ver en el 2021 en México? Bueno, tenemos una elección muy importante porque se eligen gubernaturas, 15 gubernaturas, se renueva el Congreso de la Unión, se renuevan alcaldías, diputaciones locales. Entonces, estos procesos son muy importantes porque nos pueden traer algunas manifestaciones de violencia o inesperadas. Por ejemplo, violencia política. Han habido casos anteriormente donde suceden lamentables hechos de agresiones, de homicidios. Un riesgo muy importante también es el financiamiento ilícito a las campañas. Afortunadamente creo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha tenido un rol muy importante, lo deberá de tener en el 2021, y este es un tema que afecta también a las empresas privadas, porque el financiamiento ilícito no solo es crimen organizado, también es corrupción. Entonces ese es uno de los riesgos que vemos en este campo de poder. También la curva de aprendizaje y el relevo de los nuevos funcionarios. Uno de los temas recurrentes es justo cuando los funcionarios han empezado a conocer su materia, pues viene el relevo, sobre todo en los municipios que duran 3 años y, bueno, pues en los gobiernos estatales que van a cambiar. Un tema muy importante que no es directamente asociado a México, pero es nuestro vecino, que es el nuevo presidente de Estados Unidos a partir de enero, y pues también que México formará parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y como bien decía la doctora María Cristina Rosas, si no se apoya la agenda del país durante, pues puede interpretarse de otra manera. Entonces, esto pues generará sin duda mucho esfuerzo de la diplomacia mexicana. En términos sociales, también vemos cierta resistencia de la sociedad hacia la autoridad pasiva y activa. ¿A qué me refiero con lo pasivo? Bueno, pues al no respetar los temas de la pandemia, de usar el cubrebocas, del distanciamiento social, y activa, bueno, pues agresiones abiertas contra las autoridades cuando les piden cumplir la ley a los ciudadanos. Han sido como distintos brotes, ese es un tema muy importante. También vamos a estar saliendo de la pandemia, esperamos, por la llegada de la vacuna, y esto puede llevar a expresiones no vistas en términos de un comportamiento irracional por todo el tiempo que se ha estado en cuarentena. La gente en sus casas o limitando mucho su comportamiento puede llegar a tener comportamientos irracionales de violencia extrema. Pienso en linchamientos que se han dado en algunos lugares que podrían aumentar. En términos económicos, la pandemia ha tenido un impacto severo. Por supuesto, la pérdida de empleos es importante. La falta de inversión pública y privada, dicho sea de paso, se han presentado planes de infraestructura en una alianza pública o privada. Sin embargo, el impacto económico ha sido, y ahí vemos pues un reto importante. También vemos un aumento en la informalidad, la gente que pues participa en actividades no formales, no están dados de alta en el Seguro Social, y bueno, pues forman parte de estos segmentos no formales. Y otro punto importante también es el crecimiento económico, que no está dándose en los niveles esperados. Ese punto también es muy importante. Y finalmente, la seguridad, veo pues lo que ya hablábamos relacionado al tema político. Vienen cambios de funcionarios, de secretarios, de gobernadores, de tomadores de decisiones a final de cuentas. Esto en algunas ocasiones permite que pues las organizaciones criminales se recompongan. Recordemos que las unidades territoriales más débiles son municipios y estados, y es ahí donde empiezan a fortalecerse los grupos criminales, y podría haber ese riesgo. Y también vemos que con preocupación podría haber un tema de piratería, de manejo indebido de la vacuna.
¿A qué voy? Bueno, estamos todavía debatiendo en México el enfoque de cómo se va a distribuir y desarrollar la vacuna. Las entidades federativas quieren participar y en ese punto también no vería yo por qué no los grupos criminales quisieran obtener una ganancia ilícita con productos apócrifos, con engaños, con fraudes, y esto pues implica la salud de los mexicanos y creo que es uno de los retos. Sería todo en esta parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Balcázar. Regresando con el general Armando Gómez Mendoza. General, quisiera hacerle un par de preguntas con base a la coyuntura que nos han dado la doctora Rosas y el doctor Manuel Balcázar. En primer lugar, quisiera preguntarle cuáles son los componentes de la seguridad nacional y, en este caso, coyuntural específico. ¿Cuál es el escenario que formula usted para la seguridad nacional en México, partiendo de las recientes modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas por el Congreso mexicano, que restringe y controla las actividades de agentes extranjeros en materia de seguridad y de inteligencia, y cómo impactará esto para la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad general? Que hay ocasiones en que las personas hablan que todo es seguridad nacional. Veamos que la seguridad nacional tiene dos componentes. Hablar de algún problema, algún antagonismo al país debe tener encuadramiento en algunos de esos dos componentes. El primero de ellos es la seguridad interior, es el primer componente de la seguridad nacional. ¿Qué busca este componente? Este componente busca crear las condiciones, y sí es responsabilidad del Estado, para salvaguardar las instituciones, ¿sí? Para hacer que las instituciones trabajen en forma adecuada, para garantizar el desarrollo nacional y mantener el Estado de Derecho. Entonces, el primer componente, que es seguridad interior, crea esas condiciones al interior del país. El segundo componente, lo marca nuestra Constitución, es la defensa exterior. En algunos otros países se denomina defensa nacional y en otros países. En México es defensa exterior, lo marca claramente nuestra Constitución, que la seguridad nacional se compondrá por seguridad interior y defensa exterior. Defensa exterior es una función, o sea, es algo ya reactivo, y nos vamos a defender de cosas del exterior. No simplemente es la guerra, ¿sí? Nos vamos a defender todos los problemas que tengan un tinte, que provengan del exterior y dañen nuestros objetivos que perseguimos a nivel nacional. Es un tema de defensa exterior. Todos los problemas que se generen al interior del país es un tema de seguridad interior. Tenemos el concepto de defensa nacional, que me permitiré aclararse. El tema de defensa nacional son las acciones que realizamos ya. O sea, lo que ya estamos haciendo. Son esas acciones que van a enfrentar a los antagonismos, o sea, a los problemas que tenemos internos y externos, y que van a ser función de toda la población en general. Hay ocasiones en que, pues, erróneamente pensamos que la defensa nacional la hace la Secretaría de la Defensa Nacional. No, la hace Defensa Nacional, la hace Secretaría de Salud, la hace la iniciativa privada, la hacemos todos. Cuando estamos enfrentando un plan de N3, estamos haciendo defensa nacional, estamos haciendo acciones. Eso es la defensa nacional que tenemos en México. Estamos haciendo defensa nacional ante un antagonismo natural. Hoy día que estamos enfrentando la pandemia, estamos haciendo defensa nacional ante un antagonismo, ¿sí?, que nos está dañando al interior del país, nos está dañando a las instituciones, está dañando a la población, está dañando nuestros objetivos en temas de desarrollo. Entonces, eso es defensa nacional. La defensa nacional le corresponde a todos. Si bien en algún momento, en este caso, por ejemplo, el tema del COVID, le corresponde dirigirlo a la Secretaría de Salud o algún funcionario de la Secretaría de Salud, bueno, el resto de las instituciones, el resto de la población, nos adherimos a las políticas generadas para abatir este flagelo. Entonces, eso es defensa nacional. Entonces, aclaro, las dos vertientes son seguridad interior y defensa exterior. Cuando hablemos de algún antagonismo, deberíamos nosotros decir, bueno,
estamos tratando este problema de seguridad nacional en su vertiente seguridad interior o en su vertiente defensa exterior. Así debería ser. En muchas ocasiones algunos comunicadores pues lo generalizan como seguridad nacional. No todo es seguridad nacional. Cada uno tiene su vertiente y algunos de ellos interfieren en seguridad pública. Yo quiero aclarar esta parte de seguridad pública. La seguridad pública también es una función, que no es de seguridad nacional, pero quiero aclararlo. Y esta está encargada de proteger la vida de las personas en forma individual, la libertad de las personas, su integridad y proteger su patrimonio, ¿sí? Y busca contribuir a la preservación del orden y la paz pública. O sea, ese es otro tema, la seguridad nacional. Bueno, es en este tema. En el siguiente tema, de que se va a ordenar, yo digo, se va a ordenar que organismos internacionales trabajen aquí en México, pues es lo más correcto. A nadie le gusta que en su casa vengan a hacer y deshacer. ¿Que se va a fracturar algún sistema? No, es cooperación. Simplemente se va a ordenar. Es un ordenamiento, creo que muy oportuno, para que miembros de otras instituciones, de otros países, colaboren con el gobierno de México para enfrentar antagonismos que atañen a ambas naciones. Entonces, yo creo que un paso muy bueno en el tema de seguridad nacional, un paso muy necesario que va a ayudar a esa cooperación. Estamos ordenando nuestra casa. Bueno, como les menciono, a nadie le gusta que llegue alguien extranjero y entre a su casa, a la sala, al comedor, ¿sí? Sin que nos informe. Nosotros invitamos con mucho gusto a quien quiera cooperar con nosotros, de forma ordenada. Eso es lo que tenemos que decir. Muchas gracias, general. María Cristina Rosas, con base en la respuesta que nos ha dado el general y con la pregunta que le formulé anteriormente a usted, ¿cómo impactará en México y su seguridad nacional la Agenda Internacional de 2021? Y en este caso también le haría la misma pregunta a usted, ¿cómo impactarán las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso mexicano a la Ley de Seguridad Nacional en México? Claro, yo creo que es importante recordar que ningún país se puede sustraer a la agenda de seguridad internacional. Estamos en un momento donde la globalización potencia que acontecimientos que tienen lugar en alguna parte remota del planeta tengan efectos en México, como también las cosas que pasan en México tienen resonancia internacional. Eso es parte de la globalización, de la transnacionalización que implica. Y en este sentido, la pandemia ciertamente ha tenido impactos muy fuertes en nuestro país, en un momento donde, por ejemplo, nuestro sistema de salud se encontraba en transición. Y aquí quiero referirme a un tema que me parece toral cuando hablamos de seguridad nacional de nuestro país y cuando hablamos de cómo impacta la agenda de seguridad internacional. En México, desafortunadamente, no tenemos políticas de Estado, ni para seguridad ni para ningún otro tema. Lo que tenemos son políticas de gobierno. Esto significa que cambia el gobierno y cambia la política. En seguridad nacional hemos visto que con el nuevo gobierno se desmanteló a los servicios de inteligencia, se cambió su adscripción, pasaron de tener adscripción a Secretaría de Gobernación a entregarlos a una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y esto rompe la continuidad. Esto evita, por ejemplo, que tengamos mayor certidumbre y mejor manejo de recursos materiales y humanos para los temas. México no tiene proyecto nacional, por lo tanto, lo único que existe son los planes nacionales de desarrollo, que son planes sexenales o quinquenales, porque en realidad se elaboran durante el primer año de gobierno del gobierno que corresponda. Entonces, un plan nacional de desarrollo está bien, porque marca las prioridades que el gobierno en turno dará a la agenda nacional, pero no puede suplir en modo alguno al proyecto de nación. Y esa es la gran tragedia de México, que el país se reinventa cada 6 años porque solo tiene políticas de gobierno. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos la pandemia, resulta que por falta de continuidad y por falta de políticas de Estado en seguridad y en desarrollo,
Nuestro sistema de salud se encontraba en transición, llegó la pandemia y nos agarró pobremente equipados para hacer frente. Teníamos problemas con los proveedores de vacunas, creo que todo el mundo recuerda esto. Tenemos también una epidemia de sarampión, creo que todo el mundo recuerda esto. Y luego, cuando se produjo la crisis, y todavía se está produciendo, por el SARS-CoV-2, el agente causal del COVID-19, nos encontramos con escaso personal de salud, con infraestructura limitada, hablando de hospitales. Las Fuerzas Armadas tuvieron que entrarle, obviamente, a proveer este tipo de servicios de manera emergente. Hubo contrataciones de emergencia de personal de salud, en fin, todo lo que hemos visto. Pero esto habla de que en México es muy importante las políticas de Estado, porque para que tengamos una cabal estrategia de seguridad nacional tenemos que ser previsores. Es muy importante la previsión. La previsión es la hermana gemela de la seguridad. La previsión nos permite anticipar, prepararnos de mejor manera, maximizar los escasos recursos materiales y humanos con los que contamos. Y por supuesto, hay quien dice que no podíamos saber que esto iba a pasar. Con todo respeto, esto se sabía que iba a pasar. Esta es la segunda pandemia del siglo XXI. México, de hecho, deberíamos de reclamarle a México que fue el escenario de la primera pandemia del siglo XXI, de la H1N1, y no aprendió lecciones de esa pandemia, ¿sí? Muchas de las cosas que estamos viendo ahora en grande, confinamientos, cierre de instalaciones, de eventos públicos y demás, lo tuvimos en abril de 2009 y mucha gente lo olvidó, ¿sí? Porque algo que pasa también es que cuando pasa la emergencia, viene el olvido de la emergencia y perdemos la perspectiva de que debemos estar preparados para lo peor. Y de eso se trata la seguridad nacional, de la supervivencia de la nación y de evitar que cualquier flagelo venga a poner en entredicho la supervivencia del Estado mexicano. Así que yo exaltaría la importancia de las políticas de Estado, la importancia de trabajar de manera ordenada en un proyecto de nación y también de evitar estas confusiones que tenemos respecto al concepto de seguridad nacional. El general ya dio un concepto de seguridad nacional, una condición, pero lo cierto es que en la ley orgánica de la Sedena hay una definición de seguridad nacional que es distinta de la ley orgánica de la Secretaría de Marina Armada de México, que es distinta de la Agenda Nacional de Riesgos y que es distinta de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo respecto a lo que es seguridad nacional, jamás vamos a avanzar. Muchas gracias, doctora. Muy interesante y muy cierto lo que usted dice. México no tiene un proyecto nacional y en eso se basa precisamente la carencia de las cuestiones de las leyes y en toda la arquitectura, no solamente institucional, sino legal para la seguridad. Y en este sentido, doctor Balcázar, me gustaría preguntarle a usted, con base también en lo que ha dicho la doctora María Cristina, esos riesgos, vulnerabilidades y amenazas que pueden ser predecidos gracias a, por ejemplo, el trabajo de los servicios de inteligencia en el cual usted es experto. ¿Usted qué riesgos en materia de seguridad en México podría decirnos y cuáles podrían ser las intensidades y su escenario para 2021? Gracias, Paloma. Bueno, yo creo que los riesgos están diferenciados en el país, pero también quiero resaltar que los modelos prácticamente se repiten de abordaje desde las autoridades hacia los problemas. Y estoy pensando en la piratería en Somalia, que tiene un abordaje similar de uso de fuerza, y luego toda la parte de desarrollo. El combate a los cazadores furtivos en el Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica es exactamente lo mismo. Y los grupos pareciera que son copias unos de otros, los grupos de personas que transgreden la ley, pareciera que son copias unos de otros, pero en algunos casos también creo que son un producto colateral de políticas de desarrollo y crecimiento económico muy agresivas. Entonces, eso ya trasladado a México también hace que tengamos, como les decía, escenarios diferenciados. Por un lado, si vemos Yucatán o Campeche, los riesgos prácticamente son cero, son lugares muy tranquilos. Si nosotros comparamos la vida cotidiana de estas entidades con lo que ocurre en Michoacán o en Guerrero, hay un cambio importante de frecuencia, pero incluso en unas mismas entidades, si pensamos en Tamaulipas,
no sería lo mismo lo que ocurre en el municipio de Llera de Canales, que está un poquito en el centro, que lo que ocurre en Nuevo Laredo o en Reynosa. A lo que voy aquí es que son esquemas diferenciados y en esa lógica tenemos que observar cómo están manifestándose y vemos dos grandes bloques, los riesgos sociales y los riesgos de seguridad, y también hay mixtos, hay riesgos sociocriminales, me atrevería yo a decir. Justo ayer se aprobaba la ley para quien tome las casetas con fines de lucro. Es una brecha que se avanza, pero también se deja otra por si no es con fines de lucro, está ahí. Pero también en términos también ya de la operación empresarial, por ejemplo, y lo que decía el general, todos construimos la seguridad nacional, hay empresas que en ocasiones sus modelos de negocios pueden generar incentivos en contra de las mismas empresas. ¿A qué voy? Operaciones que a veces se maneja con dinero en efectivo con las comunidades. Y aquí entra un tema también de licencia social y desarrollo comunitario muy importante que empieza a ser regulado, está en los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, para mantener un adecuado comportamiento ético del sector empresarial. Entonces, creo que tiene mucho que ver el modelo de negocios, las zonas del país en que se trabaje y también cómo se aproximan las empresas con las autoridades. Creo que si desde los primeros momentos se mandan señales de legalidad, es difícil que se terminen prácticas incorrectas. Ha habido empresas, recuerdo una en Chiapas, aceptó pagar un soborno al alcalde directamente, las pretensiones del alcalde fueron subiendo en intensidad, era una compañía minera, hasta que tuvieron que dejar la entidad porque ya no podían acceder a las pretensiones del alcalde, que ya eran de tipo personal y pasional incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo visualizo. Y quiero aprovechar muy rápido también para las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Creo que es interesante lo que aborda, porque habla también del rol de entidades federativas y municipios que no están tan presentes en el concepto de seguridad nacional y de inteligencia. Yo pienso que de darse una reforma a esta ley más profunda o generar una propuesta de ley de inteligencia, entidades federativas y municipios tienen que estar involucrados en la generación de inteligencia estratégica. También habría que ver si se modifica el reglamento para la coordinación de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional, que es más o menos el reglamento de esta ley, también tendría que ver si se ajusta, y tendríamos que pensar también en el programa para la seguridad nacional que esta administración 2018-2024 tendría que generar. Imagino que el programa ya será 2021-2024, esperemos, pero hay un punto importante. La figura del Consejo de Seguridad Nacional no está sesionando en todo su potencial. Estamos viendo, y eso no es de esta administración, es también de la administración anterior y de la anterior, cuando se estrena formalmente la ley, aunque se aprueba en el final de Vicente Fox, que es no se usa el potencial del Consejo de Seguridad Nacional, y entonces tenemos un sesgo de operatividad en la toma de decisiones del gabinete, y vemos que nos falta la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, que si bien no tienen este enfoque operativo, sí tienen una visión mucho más amplia y es necesario para toma de decisiones estratégicas y fortalecer lo que decía la doctora de un proyecto nacional más amplio. Y cierro diciendo que en ocasiones se recurre a las Fuerzas Armadas como primer recurso de la política nacional y en realidad son el último recurso del poder nacional. Entonces, hay una crisis de seguridad pública, que vengan las Fuerzas Armadas, hay una crisis sanitaria, que vengan las Fuerzas Armadas. Es entendible por la debilidad institucional que ya bien comentaban. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos recursos y a veces a la clase política se le olvida o no conoce tan a detalle cómo se articula e instrumenta el poder nacional. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Balcázar. General, ya para perfilar las conclusiones, me gustaría que usted emitiera algún comentario con lo que acaba de decir el doctor Balcázar. Las Fuerzas Armadas tienen que ser utilizadas como uno de los elementos iniciales del poder nacional para dar respuestas a las amenazas a la seguridad nacional. Y en segundo lugar, desde su perspectiva, ¿qué se necesita para una coordinación de acciones público-privadas en materia de seguridad en México? ¿Qué le podría decir usted? Y esa es una pregunta abierta para los demás panelistas. ¿Qué se necesita en México para una coordinación público-privada en materia de seguridad? General. Bueno.
Sí, bueno, respecto a lo que se acaba de decir sobre el empleo de las Fuerzas Armadas para múltiples actividades, miren, primeramente podemos decir que nuestra participación está regulada en la ley orgánica, es una ley. Nosotros como Instituto Armado tenemos 5 misiones. La primera misión es defender al país, pero la tercera misión es apoyar a las instituciones, ¿sí? En caso de necesidades públicas. Y si se nos emplea es por logística, por logística. Nosotros tenemos la capacidad logística para llevar libros, para plantar arbolitos, lo que no tienen en un momento dado la capacidad grande otras instituciones. Pero eso es parte de la seguridad nacional, ¿sí? Una institución, si necesita de otra institución, debe existir la cooperación y la coordinación, porque el beneficio no es para las instituciones, es para la población. Y eso es lo que estamos creando en la coordinación y participación de todas las instituciones, ¿sí? Nadie es el principio ni nadie es el fin. Todas debemos participar en cualquier momento de necesidades, de desarrollar al país. Tenemos dentro de nuestras misiones, que tenemos de las 5 misiones, procurar realizar acciones, obras sociales que hagan el progreso del país. Entonces, por eso desarrollamos obras sociales. Y no las hemos desarrollado hoy, las hemos desarrollado todo el tiempo. Hemos hecho caminos fronterizos, hemos hecho ductos, hemos hecho muchas cosas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de las Fuerzas Armadas. Entonces, simplemente nosotros cumplimos y nos gusta cumplir en coordinación con otras instituciones privadas, instituciones gubernamentales, para poder desarrollar al país, que es nuestro máximo fin. No únicamente, a lo mejor, en otros países, sus ejércitos los emplean para la guerra. Nosotros no somos un país de guerra. Somos un país que apoya a las instituciones, que apoya el desarrollo, que busca crear mejores entornos en todos los aspectos. Eso es la seguridad nacional. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que se desarrolle? Lo tenemos. En un modelo de sistema de inteligencia, de sistema de seguridad nacional, nosotros tenemos cinco subsistemas, llamémoslo así. Un subsistema filosófico doctrinal, donde tenemos escuelas en donde se estudia seguridad nacional, y no solamente instituciones gubernamentales. Hoy día hay 9 instituciones, 9 universidades que dan estudios sobre seguridad nacional. Instituciones, pues, muy renombradas. Tenemos un subsistema de inteligencia. Todas las organizaciones civiles e institucionales tienen un organismo de inteligencia. A lo mejor no se llama organismo de inteligencia, se llama organismo de evaluación o se llama organismo pero genera inteligencia al interior de sus instituciones. Bueno, muchas de esa inteligencia sirve al órgano de inteligencia del Estado para desarrollar diferentes políticas o dárselas, como bien se mencionó, al Consejo de Seguridad Nacional. Pero ahora, también quiero aclarar, no todo problema se debe de analizar en el Consejo de Seguridad Nacional. Está el gabinete, y el gabinete desarrolla, toma de decisiones para actividades rutinarias, actividades que no representen una amenaza. El Consejo de Seguridad Nacional se convoca para enfrentar una amenaza y se convoca con los órganos permanentes, pero también ahí especifica la ley que puede invitar a otros, o sea, no hay necesidad de plasmarlos. Si es un tema de comunicaciones, pues invita al de comunicaciones. Si es un tema de salud, pues invita al de salud, aunque no sea un organismo permanente. Y también tenemos un subsistema jurídico, tenemos a la bicameral, tenemos a los congresistas. ¿Y quién hace las cosas? Bueno, la toma de decisiones se toma en el Consejo de Seguridad, en el gabinete, y tenemos el subsistema orgánico operativo, que son todas las instituciones, son los que van a materializar las decisiones del Consejo de Seguridad. O sea, lo hacemos. ¿Lo podemos hacer mejor? Sí lo podemos hacer mejor. Claro que sí, pero lo hacemos. O sea, no es un país. Yo veo aquí en las actividades que realizamos las cosas positivas. Las cosas negativas todo el mundo las ve. Las cosas positivas, esas hay que mejorarlas. Y sí hay cosas negativas,
Hay que trabajar sobre ello, claro que sí, pero hay que ver el potencial que tiene México. Tenemos un potencial muy grande en todos los aspectos. Tenemos nuestro poder nacional que se aplica para cada uno de los antagonismos que buscan evitar que se consigan los objetivos que tiene este país. Y los objetivos, pues yo difiero un poquito en el sentido de que no tenemos. A lo largo del tiempo los objetivos ahí están plasmados en la Constitución. Tenemos libertad, la hemos tenido. Tenemos educación, la hemos tenido. ¿Que vamos a mejorar el entorno? Sí, podemos mejorarlo y es lo que buscamos con la seguridad nacional. Pero los objetivos se han perseguido a lo largo del tiempo y se siguen. Los objetivos coyunturales que están plasmados en los planes nacionales de desarrollo, bueno, cambian. Claro que deben de cambiar, porque no es lo mismo la época de la revolución que la actual época. Nuestras aspiraciones e intereses nacionales son diferentes, por eso cambian. Pero los objetivos permanentes perduran. Muchos de ellos han perdurado en las constituciones, desde las primeras constituciones hasta la actual. Sí, entonces, sí. Quiero eso. Bueno, muchas gracias, general. Eso cierro. Muchas gracias. Finalmente, para concluir, doctora María Cristina Rosas, un comentario sobre qué se necesita para robustecer la colaboración público-privada en materia de seguridad. Bueno, muy rápido, insistir en que tenemos que avanzar a un esquema preventivo, no solo reactivo, porque cada vez que se presenta una crisis en nuestro país, no la supimos anticipar apropiadamente y entonces tenemos que reaccionar ante la emergencia y esto lleva a que se mal utilicen o no se empleen de la manera más óptima los recursos materiales y humanos que poseemos. La pandemia es un ejemplo, pero no es el único caso. Respecto a la colaboración entre entidades público y privadas, bueno, evidentemente este es un tema que ha sido abordado desde diversas aristas. Yo he revisado, por ejemplo, cómo ha tomado preeminencia la seguridad privada como proveedor de servicios para la población, para empresas, etcétera, ante las deficiencias que muestran los gobiernos para proveer seguridad. Entonces eso crea clientes, ¿no? O sea, si el Estado no me puede proveer seguridad por las razones que sean, porque no invierte, porque las estructuras no funcionan de manera óptima, eso genera un mercado para la seguridad privada y la seguridad privada ha venido progresando. En México tenemos una ley de seguridad privada que establece que debe coadyuvar, que debe coordinarse con las instituciones de seguridad pública para proveer seguridad. Sin embargo, evidentemente, esto todavía tiene que recorrer un largo camino porque sabemos que hay instituciones patito que ofertan seguridad. Pero por otra parte tenemos también la necesidad de avanzar en esquemas de seguridad que satisfagan no solo las necesidades de la población mexicana, sino, por ejemplo, de los inversionistas, ¿no? Los inversionistas extranjeros en México se quejan de que hacen erogaciones cuantiosas para seguridad, ¿sí? Porque el país no es precisamente seguro. Y esto puede ahuyentar a la inversión y esto nos puede generar muchos problemas de imagen, desde la imagen hasta cosas bastante más serias. Entonces, yo creo que hay una tarea pendiente de cómo enlazar de mejor manera el trabajo con los cuerpos de seguridad privada, siempre tutelados por el Estado mexicano, pero también tenemos que darle cabida al sentir y a las propuestas de las entidades que requieren este tipo de servicios y armonizarlo con las legislaciones y el trabajo que se requiera. Pongo un ejemplo muy rápido y con esto termino. Cuando Google, esta empresa buscadora que todos usamos cotidianamente para accesar información, tuvo problemas porque hackers y crackers invadieron la red y extrajeron o sustrajeron información confidencial de usuarios. La National Security Agency, que es la agencia de la criptografía en Estados Unidos, decidió apoyar a Google. Ahí vemos una colaboración de una entidad pública que trabaja muy bien los temas de ciberseguridad, que entra al rescate de Google. ¿Por qué? Porque si Google tiene estos problemas de filtración de información, esto es un problema que eventualmente repercute en la propia seguridad nacional de Estados Unidos y de un montón de países. Entonces, siguiendo ese ejemplo, ese razonamiento de cómo las entidades públicas pueden enlazarse con las entidades privadas, sería importante que empezáramos a explorar iniciativas en esa dirección y creo que hay un gran trabajo por hacer al respecto.
Muchísimas gracias, doctora. Doctor Balcázar, un último comentario. Gracias, Paloma. Creo que uno de los mecanismos para fortalecer la interacción en las instituciones público-privadas es el conocimiento compartido como base. Y ahí el esfuerzo que ha hecho el Colegio de la Defensa Nacional es muy importante en la difusión de la cultura de la seguridad nacional, dirigido a centros académicos, a organizaciones empresariales, a distintas entidades del ámbito privado, para tener una base de conocimiento, generar una comunidad. Es algo también que merece un amplio reconocimiento, porque nos permite tener el mismo punto de partida y a partir de ahí generar inteligencia, cada quien en su ámbito y competencia, entendiendo que los privados son privados, pero también ayudar a que entiendan su concepto y también los riesgos que pueden tener. Yo pensaría que las empresas tendrían que tener una nueva cultura de inteligencia empresarial basada en la inteligencia estratégica, de fuentes abiertas normalmente, y enfocarse también en temas externos de su entorno, pero también hacia adentro de su organización. Hay múltiples organizaciones que los riesgos se generan desde las propias empresas por incentivos no alineados, por modelos corporativos, por desatención, de manera tal, y con esto cierro, una empresa muy grande, mexicana, multinacional, el último en enterarse de un acontecimiento que sucedió en un municipio mexicano sacudido por la inseguridad, era paradójicamente el gerente de seguridad, por el esquema que tiene la empresa, donde el regional le avisa al estatal, el estatal le avisa al nacional, y se va haciendo una cadenita. Entonces, pienso que este conocimiento compartido es muy importante. El concepto en general ampliado, a veces hay el sesgo de pensar seguridad nacional sinónimo del Estado, y no, lo decía bien en general, la seguridad nacional somos todos, y las entidades privadas pueden aportar muchísimo conociendo el entorno y ayudando a una operación estable donde se benefician las empresas y por supuesto gana el Estado mexicano y la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Balcázar. Finalmente, no me resta más que darle las gracias a nuestros tres panelistas. Para mí ha sido un honor estar con ustedes esta mañana. Sigan en Global Security Connection. Muchas gracias. Yo soy Paloma Mendoza y hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. La verdad que es sumamente interesante. Y si bien ustedes hablaron puntualmente de México, todo lo que dijeron aplica a la gran parte de América Latina. O sea, tenemos gente que nos sigue de toda América Latina, incluso de España. Todo esto que ustedes dijeron se habló en otras conversaciones, la falta de previsibilidad. O sea, son cosas que realmente nos afectan mucho a todos, así que todo lo que ustedes dijeron se puede utilizar sin duda para todos nuestros países. Espero que nos escuchen y que se tomen medidas para mejorar todo. Así que muchísimas gracias por la claridad y gracias por participar. Al contrario. Gracias. Bye. Bien, los invitamos a todos a que no se pierdan nuestro próximo panel sobre evaluando la importancia de los estándares de seguridad y certificaciones internacionales, que está comenzando en unos 10 minutos. Y para ver todos los temas y protagonistas que nos estarán acompañando en estos días, los invitamos a que vean nuestra agenda que está en la página del evento y nos sigan en nuestras redes sociales. No se vayan, volvemos en unos minutos. Gracias.